Calificó al mentor de Chuck Norris de fraude a nivel mundial. Pero lo que Chuck hizo a continuación no fue un discurso. Fue una lección escrita en silencio, sudor y huesos. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La Soul World Martial Arts Expo no fue solo un evento, fue una peregrinación. Dentro del enorme salón de convenciones en forma de cúpula, las leyendas caminan hombro con los jóvenes prometedores. Y cada bandera del dojo ondeaba como una bandera de batalla desde todos los rincones del planeta. Bajo 1000 focos, brillaba el escenario principal, una alfombra cuadrada pulida rodeada de luces y cámaras de prensa, todas enfocadas hacia el hombre que sostenía el micrófono. Yan Ku, un nombre que provocaba asombro o irritación, según a quien le preguntaras. Prodigio del taekwondo, 5 veces campeón internacional, puño de oro de Corea del Sur y arrogante sin complejos. Estaba en el centro del escenario con un doukbach impecable. El cinturón negro alrededor de su cintura, atado con precisión quirúrgica. Su presencia era magnética y cruel como una sonrisa que esconde una navaja. Levantó el micrófono y sus ojos recorrieron el mar de espectadores, contrincantes, entrenadores y periodistas. La multitud se acomodó y las cámaras hicieron zoom. Seamos honestos, comenzó Gene. Su voz suave, aguda y sin pestañear. Cada año nos reunimos para honrar a los guerreros. Guerreros de verdad. Luchadores que subieron al ring, que sangraron por su arte, no actores, no ilusionistas. Se escuchó una risita. Nervioso, disperso. De hecho, dijo inclinando la cabeza hacia el público. Es hora de que dejemos de confundir la coreografía con el combate. Unas cuantas cabezas se giraron. El público murmuró. Gene dejó que el silencio se calmara y luego dejó caer el martillo. He visto las cintas. David Morgan, el llamado maestro detrás de la mitad de las escenas de lucha de Hollywood, el hombre que entrenó a Chuck Norris. Le dio a la palabra entrenado comillas en el aire. Por favor, risas, esta vez más fuerte. El insulto había aterrizado. David enseñó los golpes falsos. Era bueno con los ángulos de cámara y Hollywood. Por supuesto, lo llamaba una leyenda. Jan se burló, pero él era solo otro supervisor de especialistas con un silbato. En la primera fila, Chuck Norris estaba sentado perfectamente quieto. Botas de vaquero apoyadas en el suelo, manos cruzadas sobre el regazo, chaqueta negra cerrada hasta el cuello, sus ojos no se inmutaron, su mandíbula no se apretó. Pero aquellos que lo conocían, habrían notado el más mínimo cambio. La respiración que se detuvo medio segundo más, la mirada que ya no parpadeó. Jan no había terminado. Ahora sonrió más ampliamente, alimentándose de la tensión. Dime, ¿enseñar a los actores a simular que les pegan convierte a alguien en un maestro? Se inclinó hacia adelante con la voz cargada de veneno. Porque si es así, supongo que cada especialista de Hollywood es ahora un Dan de tienda. Una onda expansiva se extendió por la audiencia. Susurros. Miradas inquietas hacia la primera fila, hacia el hombre que todavía no se había movido. La expresión de Chuck era ilegible, como granito tallado. Pero el silencio ya no era neutral. Fue acusado. Y Jan podía sentirlo. Y así fue más allá. David Morgan nunca se subió a un ring con asesinos. Jan dijo, su tono ahora era un gruñido bajo. Enseñó la ilusión, no la supervivencia. El moderador se movió torpemente en su asiento. Uno de los intérpretes hizo una pausa y luego dudó en continuar. El insulto había cruzado la línea. Traducido o no, estaba claro en todos los idiomas. Pero Jan no había terminado. Volvió a examinar la habitación como si desafiara a alguien a detenerlo. Entonces miró a Chuck a los ojos y sonrió como si su fantasma lo estuviera mirando. Jan dijo lenta y deliberadamente, «Dile que venga y me calle». La habitación se congeló. Cada respiración contenida. Incluso las luces LED de arriba parecieron atenuarse por un segundo.
Una mujer en el foso de prensa bajó su cámara. Un niño sentado detrás de la tercera fila agarraba la manga de su padre. En algún lugar cerca de la parte de atrás, un gran maestro murmuró algo en coreano y meneó la cabeza. Chuck no se movió, pero el silencio a su alrededor sí. Cambió como el aire antes de una tormenta. Todos los instintos en la sala lo percibieron. Esto ya no era solo tensión. Esto fue una provocación. Y algo estaba a punto de romperse. El silencio perduró. Una especie de silencio que no pedía atención. Lo exigió. El tipo que hacía que la gente se olvidara de respirar. Yanku permaneció de pie relajado, con los ojos brillantes bajo las luces del techo, complacido con la inquietud que creaba a su alrededor. El enorme salón parecía de alguna manera más pequeño, más estrecho, como si el aire mismo tuviera miedo de moverse. Chuck Norris aún no se había movido en su asiento, seguía mirando hacia adelante, todavía impasible. Pero ahora estaba claro que estaba ignorando a Jan. Lo estaba midiendo. El moderador intentó recuperar el control. Bueno, esa es ciertamente una perspectiva. Él se rió nerviosamente. Vamos a cambiar un poco el tema. Maestro Jan, usted ha tenido opiniones firmes sobre las formas tradicionales. Pero Jan levantó una mano, interrumpiéndolo sin siquiera mirar. No he terminado. El moderador se quedó paralizado, atrapado entre la diplomacia y el miedo. La voz de Jan bajó una octava. Más tranquilo ahora. Eso lo empeoró. Cada palabra se sentía más pesada. No vine aquí a intercambiar apretones de manos con estrellas de cine, dijo. Vine aquí para recordarle a la gente cómo son las verdaderas artes marciales. Empezó a caminar lentamente, dejando el micrófono colgando en una mano como un depredador dando vueltas en una jaula. Crecí viendo las viejas cintas. Todos los recordáis. Carretes VHS granulados, hombres con pañuelos lanzando patadas altas en cámara lenta. Los llamaban héroes de acción. Se detuvo y se volvió hacia el público. Héroes de acción. Otra pausa. Otra sonrisa burlona. Pero cuando finalmente conocí a David Morgan en un seminario en Los Ángeles, ni siquiera me lanzó un puñetazo. Él simplemente observó, tomó notas y me dijo que mi presencia ante la cámara necesitaba pulirse. Una risa amarga. Se estaba entrenando para el cine, no para la guerra. Algunos miembros del público miraron hacia abajo. Otros intercambiaron miradas. Muchos ya no se reían. Jan no estaba tratando de ser gracioso. Estaba tratando de borrar el legado de un hombre. En el ring, David Morgan no habría durado ni 30 segundos. Él no enseñó a los guerreros. Enseñó a los actores cómo caer. El equipo de cámara comenzó a retirar sus lentes. Ya no buscaba tomas de reacción. Solo intentaba documentar lo que parecía un momento que se salía de control. Jan volvió a levantar el micrófono. Y aún así, hoy dejamos que sus alumnos se sienten en primera fila para exponer de esta manera. Los llamamos maestros. Les aplaudimos como si hubieran sobrevivido al sufrimiento. El coraje, el sacrificio. Hizo una pausa y luego miró directamente a Chuck. Pero no lo han hecho. Eso lo hizo. El murmullo aumentó. No porque fuera más fuerte, sino porque era dirigido, específico, directo. Ya no se trata de David Morgan. Ahora se trataba de Chuck. Se disparó el flash de una cámara. Luego otro, un adolescente cinturón negro en la segunda fila, jadeó y susurró. Él va a decir su nombre. Jan dijo su nombre. Chuck Norris. No lo dijo con reverencia. Lo dijo como un desafío. Eras el chico del cartel, ¿no? Dijo Jan. Sombreros de vaquero, patadas giratorias, iluminación de estudio. Tu mentor te hizo parecer intocable. Chuck finalmente miró hacia arriba. No en Jan. A nadie en particular. Solo un lento levantamiento de los ojos, casi como un reinicio. Jan no se dio cuenta. O quizás no le importaba. Pero dime, continuó Jan, caminando de un lado a otro nuevamente. ¿Cuándo fue la última vez que sangraste en silencio?
¿Cuándo fue la última vez que subiste a un ring sin un coordinador de especialistas? Alzó la voz porque tengo 5 países, 7 títulos, ninguna repetición, ningún relleno. Jan se detuvo. Mike se levantó como una daga. No me importa con quién entrenes. Tus cinturones no me impresionan. Tu mentor no me impresiona. De hecho, se inclinó hacia adelante. Si David Morgan significaba tanto para ti, ahora señaló hacia Chuck con el brazo extendido. Entonces defiéndelo. Un silencio aturdidor. Chuck no parpadeó, no se movió. Aún no. Jan retorció el cuchillo. O volver a sentarse con el resto de la audiencia y admitir lo que todos sabemos. Su voz se agudizó. Eres solo otro actor que lleva el cinturón negro de otra persona. Nadie se movió. Incluso los moderadores parecían congelados. La cámara navegó y se atrevió a hablar. Lo único que se podía oír eran las débiles palabras de las lentes ajustándose y una única tos en el pasillo del extremo izquierdo. La cara de Chuck era ilegible. Piedra. Entonces Jan dio un paso adelante. Una última línea. Un último golpe. Bajó el micrófono lo suficiente para que las palabras no se amplificaran, solo lo suficientemente fuertes para que fueran captadas por todos los micrófonos de la sala. Dile a tu fantasma, susurró, para hacerme detener por un segundo. Incluso el tiempo parecía dudar. Entonces Chuck se puso de pie, no de repente, no de manera dramática, sino inevitablemente, como una piedra que finalmente se movía después de siglos en su lugar. El aire de la habitación se derrumbó hacia el interior. Algunos espectadores se pusieron de pie instintivamente. Los teléfonos subieron. Un periodista dejó caer accidentalmente su bloc de notas con un suave golpe al suelo, pero no se movió para recogerlo. Jan parpadeó. Chuck caminó hacia adelante, con las botas pesadas y deliberadas. No hacia el escenario sino hacia el tapete central. Esa tranquila plaza de suelo abierto destinada a partidos de demostración. No es drama. No por eso, sino porque ahora se estaba convirtiendo en algo más. Jan inclinó la cabeza y observó. «Oh», dijo sonriendo. «¿Toqué un nervio?» Chuck llegó al borde del tapete. Interrumpido. Cuando su voz salió no necesitó micrófono. Cortó el aire como una cuchilla. «Di lo que quieras de mí». Sus ojos se encontraron con los de Jan. «Pero David Morgan te enseñó más honor en una sola lección del que has demostrado en toda tu carrera». Jadeos. Jan echó los hombros hacia atrás, despidiéndolo con la mano. «Entonces defiéndelo, vaquero». Chuck pisó el tatami y sus botas tocaron la lona con un ruido sordo que parecía bíblico. «Lo haré», dijo en voz baja. «Incluso si no está aquí para verlo». La zona del tatami no tenía focos, pero todas las miradas estaban puestas en ella. Chuck Norris se encontraba solo en el centro. Sin guantes, sin equipo de cámaras, sin aires de showman, solo un hombre con botas gastadas y una chaqueta negra con cremallera. Sus manos se relajaron a los costados, los hombros quietos. No hubo ningún anuncio, ninguna campana, pero en el momento en que dio un paso adelante, algo cambió. La expo ya no era una celebración. Fue un ajuste de cuentas. Janku permaneció al borde del escenario, observándolo con la presunción de un hombre que todavía creía que tenía el control. Se volvió hacia el moderador con un encogimiento de hombros performativo. «Bueno, parece que el vaquero quiere una demostración», dijo lo suficientemente fuerte como para provocar risas en algunos espectadores inseguros. El moderador parecía pálido. Extendió la mano hacia el micrófono, pero luego se detuvo. No tenía sentido. Esto ya no era un panel. Jan saltó del escenario con un golpe suave, aterrizando justo afuera del borde LED del tapete abierto. Mientras se acercaba, giró los hombros, dejando escapar un suspiro exagerado, como un hombre que se prepara para un combate de entrenamiento que en realidad no quería, pero que toleraría frente a las cámaras. Pero no había cámaras. No oficialmente, solo los 100 teléfonos que ahora graban en silencio, elevándose uno a uno como estrellas en la oscuridad.
Jan cruzó el umbral y entró en la zona de tatami. Su postura era relajada, rebotando ligeramente sobre las puntas de sus pies. Veamos qué vieja escuela de Texas queda en el tanque, sonrió. Chuck no dijo nada. Jan hizo una reverencia. Apenas, lo suficiente para pasar por respetuoso. Chuck no devolvió el arco. Simplemente bajó ligeramente la barbilla, con la mirada fija hacia adelante y los pies separados a la altura de los hombros. Ninguna postura, ninguna tensión, simplemente centrado, una tormenta esperando a ser solicitada. Jan comenzó a rodearlo. Seré suave, dijo con un guiño. No querría romper nada vital. Lanzó el primer golpe sin previo aviso. Una patada frontal rápida y limpia, que se dirigía a la cintura de Chuck. Chuck no se inmutó. Su mano izquierda se deslizó, absorbiendo el golpe con su antebrazo, y su cuerpo se movió lo justo para que el impacto se filtrara en la lona. No movió los pies, no devolvió el golpe, solo se ajustó. Jan rebotó hacia atrás y se rió. De acuerdo, dijo. No estás hecho de cristal. Se abalanzó de nuevo, esta vez con una patada giratoria, alta y teatral, de esas que terminan los partidos y los momentos destacados. Chuck se agachó limpia y eficientemente. La patada pasó por encima de su hombro como una ráfaga de viento. Quizás mentí. Quizás nada de eso importaba. Chuck se giró y luego realmente lo miró. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que decir la verdad y ser objeto de burlas lo convierte en mentira? Noé no respondió. Chuck se levantó y salió de la habitación. Por un momento, Noé pensó que se había ido, pero entonces la puerta del garaje se abrió con un crujido. Luego los cajones. Entonces algo metálico golpeó la madera. Pasaron 15 minutos antes de que Chuck regresara. En sus manos, una pesada carpeta de cuero, con los bordes agrietados, las esquinas desgastadas por el tiempo. Se sentó suavemente en el escritorio de Noah y no dijo una palabra. Luego sacó el primer objeto, un recorte de periódico amarillento. El titular decía, Charles Norris gana 137 partidos consecutivos, un nuevo récord estadounidense. Debajo, una fotografía en blanco y negro. Chuck, joven, empapado en sudor, con la mano levantada en el agarre de un árbitro. Su oponente se desplomó sobre la lona. A continuación, una carta grabada con el sello nacional. En nombre de la Federación de Artes Marciales de los Estados Unidos, es un honor para nosotros incluir a Charles Chuck Norris en el Salón Nacional de la Fama. Luego una placa, de bronce cepillado, pesada, hermosa de una manera que no tenía nada que ver con el brillo. Chuck Norris, poseedor del récord del Salón Nacional de la Fama del Kickboxing. Racha invicta más larga, consiguió 83 victorias. Y por último, una foto que Noé nunca había visto. Chuck de pie junto a un joven Bruce Lee. Ambos con equipo de entrenamiento, ambos sonriendo, ambos firmados con un marcador descolorido. Noé se quedó mirando. Extendió la mano lentamente como si el papel fuera a desaparecer. Su voz se quebró. Esto es real. Chuck levantó una ceja. ¿Crees que imprimí esto en mi hora de almuerzo? Noé soltó una risita leve. Luego desapareció de nuevo. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Chuck se encogió de hombros, volvió a sentarse. Ya no sentía que ese fuera el punto. Luchar se trata de demostrar algo, pero vivir se trata de no tener que hacerlo. Noé miró la placa. ¿Puedo llevar esto a la escuela? Chuck casi sonrió. No es necesario, pero no me creen. Chuck se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas como antes. Su voz bajó. Déjame decirte algo, chico. Que duden de ti no te hace estar equivocado. Y que te crean no te hace tener razón. La verdad no cambia solo porque la gente se ríe. Está esperando y cuando aparece, no grita. Simplemente entra y te mira a los ojos. Noé no dijo nada, pero él tampoco parpadeó. Y eso significaba algo. Abajo, en el silencio del garaje, el baúl de metal todavía estaba abierto. Dentro,
Bajo los guantes, las fotos y el tiempo, había espacio para una cosa más. Algo que aún no había sucedido, pero que ya estaba en camino. Para el viernes, el chiste ya se había convertido en moneda corriente. Los cuadernos tenían la cuenta regresiva de Kao garabateada en las esquinas. Un estudiante de 5º grado llamado Haden tenía una tabla de apuestas en su caja de lápices, papel doblado con nombres y conjeturas. ¿No renunciarás antes del lunes? ¿Cuántos golpes lanzó el abuelo Norris? 0 o -1. Si Chuck era tan duro, ¿dónde está ahora? Rodearon a Noé como buitres demasiado aburridos para esperar a que cayera. Él no los miró. No contestó, no se inmutó por fuera. A la hora del almuerzo, alguien le acercó una bandeja de judías verdes y le susurró: para tu entrenamiento, campeón. Alto en proteínas. Él apartó la bandeja. Una niña de otra mesa se inclinó y le dijo a su amiga: si mi abuelo fuera Chuck Norris, yo también cambiaría de escuela. El amigo sonrió y dijo: por favor, borraría todo el árbol genealógico. No lo dijeron en voz alta, pero lo dijeron suficientemente fuerte en la sala de profesores. El señor Coulter echó crema en su café, riendo. Juro que no quise hacerme viral en mi propio gimnasio, le dijo a un colega. Pero el niño se metió en ello. Quiero decir, récord mundial de kickboxing. ¿Qué se supone que debo hacer? Salúdalo. El otro profesor se rió. Bueno, ahora tienes una leyenda. Necesitarás una política de autógrafos el próximo año. La llamaron Sorbió. A este ritmo, abandonará la educación física por completo. Me ahorra el papeleo. Durante el recreo, Mia alcanzó a Noah junto a la valla. Ella le ofreció un trozo de papel, doblado pequeño. Él no lo tomó. Pensé que deberías ver esto, dijo. Finalmente miró. Era una impresión del cuadro de ropa de cama. El nombre de Noé estaba al lado abajo. Hay un 90% de posibilidades de que llore la próxima vez que orine. Noé no reaccionó, pero dobló el papel con cuidado y se alejó. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, sosteniendo un bolígrafo sobre una nota a medio escribir. Para el entrenador Coulter, me gustaría retirarme respetuosamente de cualquier otra actividad durante la semana deportiva. No terminó la frase. Se quedó mirando el papel, luego lo arrugó, lo desarrugó y lo volvió a arrugar. Chuck entró silenciosamente, limpiándose la grasa de las manos con una toalla vieja. Te vi trabajando en algo, dijo. Noé no respondió. Chuck asintió hacia la bola de papel. Dejar de fumar. Él preguntó. Noé se encogió de hombros. No es renunciar si nunca te quisieron allí. Chuck se apoyó contra el mostrador. ¿Qué crees que quieren? Noé no habló. Así que Chuck respondió por él. Quieren que te rompas. No por lo que dijiste, sino porque lo dijiste con la cabeza en alto. Más tarde esa noche, Noé abrió su armario y encontró los guantes. Los mismos que Coulter había arrojado a sus pies. Todavía eran demasiado grandes, todavía demasiado rojos. Se los puso de todos modos y luego se miró en el espejo. Sin postura, sin patadas, solo un niño con guantes que no le quedaban bien. Sin embargo, a la mañana siguiente, en la escuela, algo se sentía diferente. Ni en el aire, ni en los niños. En él, pasó junto a una tabla de apuestas, junto a los susurros, junto a un mural que alguien había actualizado con la ausencia de Kao King y fue directo al gimnasio. Él no preguntó, no habló, simplemente apareció en la oficina. Coulter se estaba preparando para el siguiente partido cuando sonó el intercomunicador. Visitante en la recepción de Noah Norris. Coulter frunció el ceño. Visitante. Miró el reloj, luego se levantó lentamente y afuera, justo al otro lado de las puertas dobles, un hombre con vestido vaquero estaba apoyado contra la pared de ladrillos, con un delgado estuche negro bajo el brazo y ojos de otra cosa. Ni ira, ni orgullo, solo quietud, como la verdad, esperando entrar. No necesitaba decir quién era. Entró lentamente,
como quien no tiene nada que demostrar ni nadie a quien impresionar. De una de mis manos colgaba un estuche negro. Sus botas hicieron un ruido muy leve al golpear el suelo del gimnasio. Cada paso aterrizaba como si fuera una puntuación. Una fila a la vez. Ese fue un barrido de gancho interior de alguien que no es real. Chuck retrocedió de nuevo. Sin teatralidad, sin pose de victoria, solo espacio. Jan gimió, rodó a gatas. Intentó levantarse. No lo hizo. Preveía el siguiente movimiento. Chuck ya se movía. Silencioso, eficiente. Se agachó, enganchó 2 dedos en la parte trasera del cuello de Jan, lo levantó lo justo para desequilibrarlo, y luego el propio cuerpo de Spus con un giro de caderas y un crujido. El codazo vino desde abajo, limpio, perfectamente colocado, justo en la mandíbula de Jan. El sonido resonó por la lona como un disparo. Jan se quedó flácido, no inconsciente, solo desconectado. Sus extremidades se hundieron hacia adentro. Sus rodillas cedieron. Su boca colgaba abierta. El labio ya se partía. La sangre oscurecía sus dientes. Se desplomó, cayó como un saco de ropa sucia. El público no reaccionó. Estaban demasiado aturdidos. Algunos habían olvidado grabar. Otros simplemente sostenían sus teléfonos a la altura del pecho, con la boca abierta, paralizados. Chuck se quedó de pie junto a Jan un momento, respirando un poco más agitadamente, no por esfuerzo, sino con determinación. Miró al hombre destrozado debajo de él. No con desprecio, sino con decepción. Entonces finalmente habló, silencio, calma, definitivo. David me enseñó a terminar peleas. Yo nunca quiso empezarlos. Se dio la vuelta. La alfombra, aún iluminada por tenues LED, parecía ahora más bien un escenario que acababa de presenciar una tragedia. Jan yacía en el centro, con el cinturón suelto, el cuello de la camisa retorcido, la sangre manando lentamente de su labio al suelo. Chuck caminó hasta el borde, se agachó, recogió su sudadera, doblada con cuidado donde la había dejado. Se la puso, sin reverencias, sin saludos, sin mirar atrás. Solo un hombre terminando algo que nunca debió haber necesitado empezar. Un miembro del personal de la exposición entró corriendo, arrodillándose junto a Jan, tomándole el pulso y llamando a un médico. El maestro de ceremonias se quedó inmóvil en el borde del escenario, con Mike temblando en la mano, sin saber si hablar. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó porque esto no era un espectáculo. Era una corrección. Y el hombre que la impartió ya caminaba por el pasillo detrás del escenario, dejando atrás solo el silencio y el recuerdo de una lección largamente esperada. Janku parpadeó lentamente, con la vista nublada por el sudor y la sangre deslizándose por su rostro. Podía sentir la alfombra bajo su mejilla, fría e inmóvil. Oía voces distantes, distorsionadas. Las luces de arriba se difuminaban en halos gemelos. Le palpitaba la mandíbula. Le zumbaban los oídos. No sabía cuánto tiempo llevaba caído. Pero cuando se incorporó dolorosamente, torpemente, Chuck Norris seguía allí, de pie, esperando, tranquilo, sin flotar, sin avanzar, simplemente allí como la gravedad. Inevitablemente, Jan logró apoyarse en una rodilla y luego se incorporó con un silbido. El médico intentó intervenir, pero Jan lo apartó con mano temblorosa. No había terminado. Todavía no. No así. No en el suelo. No delante de todos. Rebotaba ligeramente sobre las puntas de los pies como siempre, pero era una ilusión. Su equilibrio era irregular. Su postura había perdido profundidad. Sus ojos se movían rápidamente en lugar de encontrarse, y la sangre en la comisura de su boca le dificultaba hablar sin sentir el fracaso. Chuck seguía inmóvil. El silencio en la arena se sentía más denso ahora. No había ya no susurraba, solo observaba, procesaba, esperaba. Y Jan podía sentirlo, el cambio. La multitud ya no esperaba que ganara. Ahora solo esperaban ver cómo perdía.
Su orgullo hervía. Apretó los puños, apretó los dientes y soltó un ladrido corto, mitad furia, mitad autoaliento. Entonces se abalanzó. Una ráfaga, puño hacia atrás, patada alta, desmayo, barrido bajo en un gancho giratorio. Un intento desesperado de ritmo. Algo que parecía control. Algo que podría recuperar la narrativa. Pero Chuck no lo persiguió. No intentó bloquearlo todo. Simplemente observó, se movió, se deslizó, cambió de ángulo como el agua alrededor de las rocas. Entonces intervino, cortando el caos como un bisturí. La pierna de Jan se levantó para una patada lateral, y Chuck ya estaba dentro del arca. Una mano desvió el muslo que se abría. La otra se lanzó hacia adelante y agarró el cinturón anudado de Jan por la cadera. Y luego, con un giro fluido de la cintura y un giro brusco de su pie derecho, Chuck barrió la pierna de apoyo de Jan con una brutal patada de gancho interior. El cuerpo de Jan se elevó ingrávido para respirar y luego se estrelló contra Matt con un golpe sordo que resonó en sus costillas y su reputación. Un gemido se le escapó. Una pierna se agitó. Sus manos buscaron el equilibrio. Su masa se había enrollado hasta la mitad de su torso. Su cinturón negro se había aflojado, un extremo colgando por la lona como una cinta olvidada. Chuck retrocedió de nuevo. Nada en su movimiento era apresurado ni agresivo. No buscaba dominar. Imponía disciplina. Jan jadeó a cuatro patas, temblando, sudando a raudales. No por el esfuerzo, sino por la comprensión. No era un mal asalto. Era un ajuste de cuentas. Estaba perdiendo. No porque Chuck fuera más fuerte, sino porque Chuck no intentaba ganar. Simplemente estaba corrigiendo una mentira. Jan se obligó a ponerse de pie de nuevo. No más palabras. Había terminado de actuar. Su cuerpo se movía ahora por instinto de supervivencia. Sin ritmo, sin fluidez, solo memoria muscular y pánico. Lanzó una última patada giratoria de talón. Con toda su fuerza, un desesperado Ave María. Chuck se agachó como si rozara una cortina. Luego entró y enganchó la pierna de Jan en el aire. Esta vez, Chuck no lo derribó. Dejó que Jan intentara recuperar el equilibrio, que entrara en pánico, luego se inclinó hacia adelante, agarró de nuevo la parte posterior de la masa de Jan y lo levantó. Y entonces llegó el último golpe, un codazo hacia arriba, clavado limpiamente en la parte inferior de la mandíbula de Jan Q. El golpe fue clínico. El cuerpo de Jan quedó inerte antes de tocar el suelo. Se desplomó como un andamio que cede. Las rodillas se doblaron, la cabeza se echó hacia atrás, los brazos extendidos e inútiles. Su cinturón se deslizó por completo, aterrizando a su lado en un montón blando. Nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera los niños de la primera fila lloraron. Simplemente observaron. Chuck sobre el luchador caído, respirando profunda pero tranquilamente. No triunfante, no regodeándose, simplemente centrado, con los pies en la tierra. Luego bajó la mirada y, por primera vez, Chuck Norris parecía cansado. No físicamente, sino espiritualmente. Miró a Jan Q y dijo en voz baja, el Matt no. No importa a quién insultes, pero siempre dices la verdad. Luego se dio la vuelta y se alejó. No hubo focos, ni música, solo el eco de sus botas sobre el lienzo y el sonido de la verdad instalándose en una sala atónita. Detrás de él, el cuerpo de Jan Q permaneció inmóvil. Una mano se contrajo una vez, reflejo, no voluntad. Tenía los ojos vidriosos. Su mandíbula colgaba ligeramente abierta. Y en su rostro estaba escrito lo único para lo que nunca se había preparado, la humildad. El tapiz se desvaneció tras él. Chuck Norris caminó hacia el pasillo tras bambalinas. La sudadera con capucha sobre los hombros, las manos relajadas a los costados, la respiración lenta y uniforme. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente arriba, parpadeando sobre las taquillas beige y los suelos de baldosas desgastadas. Sus pasos resonaron en el silencio. Sin aplausos,
sin vítores, el caos de la sala de exposiciones. Ahora se sentía como otro mundo detrás de él. El aire aún estaba denso con el silencio y el recuerdo del hueso golpeando el lienzo. No miró atrás. No quedaba nada más que decir. Algunos empleados pasaron a su lado apresuradamente, con los ojos abiertos, agarrando portapapeles como líneas de vida. Nadie se atrevió a sostener su mirada. Un hombre casi dejó caer sus auriculares. Luego hizo una reverencia silenciosa al ver pasar a Chuck. Más adelante en el pasillo, comenzaron los aplausos. Suaves, educados, no eran celebración, ni emoción, solo respeto, confusos, pesados y cautelosos, provenientes de una multitud que aún intentaba procesar lo que habían presenciado. No llegaron a Chuck. Dobló una esquina y entró en un espacio tranquilo con máquinas expendedoras y un banco cerca de los vestuarios. La tensión no había abandonado sus hombros, pero sus ojos estaban tranquilos de nuevo. La tormenta había pasado. Entonces oyó una voz detrás de él. Pequeño, nervioso, joven, señor. Chuck se detuvo. Se giró lentamente. Un adolescente estaba allí, no mayor de 13 años. Su dinero estaba crujiente, perfectamente atado. Los extremos de su cinturón blanco estaban parejos, su postura rígida. Hizo una reverencia, baja, formal, respetuosa. Luego se enderezó, con las mejillas sonrojadas y las manos temblorosas. Gracias, dijo el chico, por defender lo que importa. Chuck no habló de inmediato. Estudió al chico, no su uniforme. No su cinturón, sus ojos. El chico no se inmutó. Finalmente, Chuck habló. Su voz era tranquila, medida. ¿Sabes qué defendí ahí fuera? El chico asintió instintivamente. Tu amo. Tu señor. Chuck negó con la cabeza una vez. No, dijo. No me ofendieron en mi honor. El chico ladeó la cabeza, confundido. Chuck se acercó un paso más, hablando en voz baja, cada palabra como una lección transmitida de generación en generación. Defendí el silencio. Defendí la humildad. Defendí a un hombre que dedicó su vida a enseñar a otros a caer para que algún día pudieran aprender a levantarse. El chico parpadeó. Chuck continuó. Nunca confundas ruido con verdad, ni velocidad con poder, ni cinturones con carácter. El chico tragó saliva, bajando ligeramente los hombros al comprender la palabra. El tono de Chuck se suavizó apenas. David Morgan nunca quería multitudes. Nunca necesitaba aplausos. Solo quería que la gente a la que entrenaba se marchara de una pelea, sabiendo que no tenían que empezarla. El chico bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Todos dicen que Yan Ku era invencible. La mirada de Chuck no titubeó. Yan Ku, entrenada para ser vigilada. Dijo. David nos entrenó para lo que pasa cuando nadie nos ve. Hubo un instante de silencio. Entonces Chuck añadió, no adoréis a hombres como él. Aprende de lo que acaba de pasar. El honor no es un derecho. Es una acción. El chico volvió a hacer una reverencia más profunda esta vez. No por asombro, sino por comprensión. Chuck asintió con la cabeza. Luego pasó junto a las máquinas expendedoras, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, y desapareció en el pasillo del fondo. El chico se quedó allí un momento más. Luego miró su cinturón, lo desató con cuidado y lo volvió a atar con cuidado. Esta vez más lento, más recto, no por apariencia, sino por significado. El clip de la pelea llegó a internet en minutos. 4 ángulos, uno desde la mesa del juez, otro desde el teléfono de un fan, un corte a cámara lenta de la transmisión en vivo de un influencer y un plano general final desde la luz LED de la esquina. En una hora, un canal viral de peleas los había unido y subido sin filtros, sin música, sin cortes, solo una grabación cruda y brutal. El pie de foto era crudo. Chuck Norris no habla con dureza. Simplemente lo termina. Al anochecer, había alcanzado más de 20 millones de visitas.
Los comentarios explotaron. Eso no era ego, sino justicia. Tú se burló de los muertos. Aprendes porque los vivos aún los respetan. Chuck no luchó para ganar. Luchó para recordarnos por qué no se provoca el silencio. Los Aztacs fueron tendencia mundial. Almohadilla Chuck versus Yanku almohadilla realidad de las artes marciales almohadilla sobrevaloración del honor. Pero la imagen que se quedó, la que ardía en cada miniatura, en cada video de reacción, no fue el puñetazo de Chuck, ni el codazo, ni siquiera el cuerpo de Yan golpeando la lona. Fue lo que vino después. Yanku mandíbulas flojas, boca ensangrentada, sentado medio erguido, su cuerpo encorvado como si la confianza lo hubiera drenado, su cinturón tirado a su lado, sus ojos aturdidos, sin mirar a la multitud, ni a las cámaras, sino al pasillo, al hombre que ya se había ido. El cuadro final se congeló allí, el momento en que la arrogancia buscó una cámara y encontró un espejo en su lugar. El sonido de la pelea aún resonaba mucho después de que Chuck se hubiera ido. Dentro del salón principal, la multitud permaneció congelada. Decenas de leyendas sentadas en silencio. Estudiantes adolescentes aferraban sus cinturones como preguntas. Los entrenadores susurraban sin respuesta. Yan Kla se desplomó en el tatami, con un rastro rojo corriéndole por la barbilla, el cinturón medio desatado, la mandíbula torcida. El tatami ya no era un espacio de demostración. Era la escena de un crimen, un espejo, un recordatorio. El maestro de ceremonias avanzó lentamente, agarrando el micrófono como si pesara 45 kilos. Se aclaró la garganta una vez, 2 veces, pero las palabras no le salieron con facilidad. Incluso las luces de arriba parecían más tenues, como si también dudaran de su función. Finalmente, su voz, tranquila y reverente. Damas y caballeros, eso no formaba parte del programa, pero era muy real. El cortés aplauso que siguió no fue un aplauso en absoluto. Era un ritual, respeto, no para un vencedor, pero por un momento demasiado crudo para disfrazarlo de celebración. En la última fila, un maestro de judo de 70 años se puso de pie primero, luego un joven entrenador de BJ. Luego, un campeón de Muay Thai de Brasil. Pronto, las primeras filas llenas de miembros del Salón de la Fama, recolectores de campanas, maestros. Con manos insensibles y corazones humildes, se quedó de pie, sin aplaudir, simplemente de pie frente al pasillo por el que Chuck había pasado. No necesitaban decir nada. Chuck ya lo había dicho todo sin alzar la voz. Entre bastidores, en un pasillo oscuro que apestaba a sudor y silencio, Chuck se movía como un hombre que regresa de un funeral, el suyo, no de carne y hueso, sino de algo más intangible, algo que había vivido en el espacio entre su aliento y su memoria durante años. El legado de un hombre llamado David Morgan. Y ahora se había decidido, no en titulares, ni en tribunales, sino sobre un tatami en la corte más pura que las artes marciales jamás habían conocido. Un luchador, una lección, sin segundas oportunidades. Chuck se detuvo en una salida de servicio donde un rayo de sol del atardecer atravesaba el callejón detrás del edificio. Salió. El aire era frío pero claro. Los pájaros cantaban distantes sobre el horizonte de acero de Seúl. En algún lugar silbó un autobús. El mundo seguía girando. Se apoyó en una pared de ladrillos y respiró hondo y lentamente. Entonces una voz, mayor, firme, entraste en silencio. Él, dijo una voz. Pero no creo que nadie olvide cómo saliste. Chuck giró levemente la cabeza. Un anciano estaba cerca de la esquina del callejón, vestido con un dobach descolorido. Su cinturón, tan desgastado que era negro, se había vuelto casi gris. Un maestro jubilado, sin duda, uno de los que no necesitaban sentarse en los paneles para sentirse importantes. El hombre se acercó lentamente, con las manos a la espalda. Su voz era baja, como si los ladrillos pudieran repetir el tono equivocado. Ese chico, Yan, dijo el hombre. Ganó trofeos, rompió tablas, batió récords, pero hoy rompió algo más.
Chuck no dijo nada. El hombre lo miró. No lo olvidará. Chuck asintió levemente. No lo hice para que lo recordara, dijo. Lo hice para que los demás lo recordaran. El anciano sonrió levemente. Lo harán. Se giró para irse, pero se detuvo. Algún día, dijo, enseñarán lo que hiciste aquí. No las patadas. No el codazo. La quietud. Chuck miró el horizonte. La quietud, dijo, es más fuerte que los aplausos. El hombre hizo una reverencia. Chuck apenas la devolvió. Entonces, el hombre desapareció por el callejón, y Chuck volvió a estar solo al anochecer. El video había arrasado en Internet. Sin filtros, sin ediciones, sin exageraciones, solo imágenes. El Yanku crudo y real, tendido sobre una colchoneta, con sangre en el labio, Chuck alejándose, con la sudadera en la mano, una multitud atónita en reverencia. El pie de foto final era simple. Algunos hombres luchan por ser vistos. Otros le recuerdan al mundo lo que importa cuando cesan los aplausos. Miles de comentarios inundaron la sala. Chuck no lo venció. Reinició toda la balanza. Esto no era una pelea. Era un espejo para el ego. La forma en que Chuck nunca gritó y aún así silenció al mundo. Y entonces llegó la imagen fija. La que nadie podía dejar de compartir. No el golpe, ni la proyección, ni la sangre, sino el momento después. Yanku sentada medio erguida con el cinturón a su lado, mirando no a la multitud, ni a los médicos, ni a la cámara, sino hacia el pasillo, hacia el lugar donde Chuck ya había desapareció. Esa era la imagen, esa era la historia, no la cara de Chuck sino unos jeans, la cara de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que el personaje no se inclina ante el foco de atención y Chuck abordó un vuelo nocturno esa noche sin entrevistas, sin declaraciones, sin séquito. Solo un hombre con los nudillos magullados y un alma en paz. Se sentó junto a la ventana viendo la pista desvanecerse en las nubes. El asistente de vuelo le ofreció una bebida. Él cortésmente declinó mientras el avión se nivelaba. Miró hacia el cielo oscuro. En algún lugar muy abajo, las luces del estadio seguían encendidas. Los fanáticos seguían publicando. Las vistas seguían subiendo. Todavía se escribían titulares. Pero Chuck ya había seguido adelante. No tenía ningún interés en hacerse viral, solo en arreglar las cosas.